¿Dónde estamos parados hoy? Vos lo sabés. En este largo proceso democrático, que ahora sí sabemos que va a terminar el día 19 de noviembre, en su última instancia, el balotaje, hay muchas cosas para sacar conclusiones, ¿no? Y para concluir verdades, como suelo decir. La primera de ellas es que esa crisis de representatividad ha hecho que los argentinos tengamos que acudir a esta última instancia del balotaje. No pudimos elegir presidente antes, a pesar de que ya los partidos políticos dieron paso a otros esquemas mucho más amplios, que se llaman precisamente frentes o espacios políticos que contienen frentes. Aún así, nadie puede ganar una elección en la República Argentina y los últimos fueron los primeros, terminó ganando Sergio Massa. Pero eso ya es una historia vieja. ¿Dónde estamos parados hoy? Esa es la pregunta del millón. ¿Hacia dónde vamos los argentinos hoy? Faltan 23 días para el balotaje. ¿Qué sucedió en toda esta semana? En esta semana hubo encuentros y desencuentros. Sergio Massa, como ganador de la primera vuelta electoral, dijo: quiero hacer un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional. Grabátelo eso, porque es muy importante. Probablemente ya lo tengas incorporado, pero si no lo incorporaste, déjala por allí la idea, que la vamos a tocar en un minuto. Y por el otro lado, Juntos por el Cambio, que se terminó diluyendo en una diáspora por los radicales por acá, parte del PRO por el otro lado, y dos referentes principalísimos del PRO, tanto su fundador como su candidata en esta última elección, Patricia Bullrich, terminaron yéndose con Milei. Eso lanzó una polvareda impresionante en todo el arco político, a tal punto que hasta el día de hoy, después de toda esta semana de ajetreo político, se siguen sufriendo las consecuencias. ¿Qué se dijeron? Es probablemente mucho peor de lo que se dijo en la campaña entre Milei y Bullrich. Los propios del PRO, la propia gente de Juntos por el Cambio, le incriminan a Macri y a Patricia Bullrich haberlos traicionado, haber seguido con Milei, haberse abrazado con Milei. Es la gran traición a Juntos por el Cambio. Ella no puede ser la dueña de los 6.300.000 votos. Es todo Juntos por el Cambio. Claman nerviosamente los integrantes de Juntos por el Cambio, desde Elisa Carrió con su coalición cívica, pasando por los señores que están dentro del peronismo republicano, con Pichetto, y los otros, que son los del PRO y la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical acusó abiertamente a Macri de ser la persona que destruyó a Juntos por el Cambio, que siempre estuvo en conversaciones con Milei, inclusive antes del proceso electoral. Y hubo también varias declaraciones del propio Macri, que no sé si eran sensatas o no, admitiendo que por su condición personal a él le convenía que gane Milei, porque si ganaba Massa tendría que irse del país porque iba a ser perseguido judicialmente. Cosas que suelen ser muy extrañas, pero ya las vamos a tocar. Te voy dando algunos condimentos sobre los cuales quiero hacer eje en la charla de hoy. ¿Hacia dónde vamos hoy? Vamos a poner a funcionar nuestro instrumento de siempre, la brújula, para que nos marque el sendero, qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque creo que hoy más que nunca la gente está desorientada con todos estos pasos, estas idas y vueltas que tiene la dirigencia política. Han terminado por consagrar una desorientación fenomenal en todo el electorado, pero sobre todo en aquellos de Juntos por el Cambio. Y se han escuchado, no sé, un sinfín de cosas para justificar por qué ganó Massa, qué es Massa, ¿no?
el 57% del electorado claramente no votó por una opción del oficialismo, sino por una opción totalmente opositora. Entonces, eso como para comenzar a esbozar algún análisis, pero eso no quiere decir nada todavía. Es muy importante entender que la situación que está viviendo hoy el frente opositor más temible, más grande, más importante, como es Juntos por el Cambio, era algo que se venía a venir. Te lo dijimos nosotros antes del proceso eleccionario, antes de las PASO, hemos formulado apreciaciones en ese sentido. Y esto no es para lanzarse flores, es simplemente porque uno va observando lo que va ocurriendo en el panorama electoral y va esbozando criterios que son los que lamentablemente en muchos casos uno termina acertando. Y ahora, en esta instancia, el verdadero escándalo político se da en el anuncio de Macri y de Bullrich asociados a Milei. Milei es visto hoy, digamos, como el hombre de la motosierra, el hombre de los nervios, el hombre que no es capaz de tener una inteligencia emocional controlada, alguien que pueda guardar la compostura y el equilibrio, alguien que es un libertario insensato, es una persona que no sabe cómo va a cumplir todas las cosas, las promesas, las predicciones y también los planes que terminó haciendo en caso de acceder a la primera magistratura. Consecuentemente, Milei es un libertario polémico, con esa palabrita que tanto se usa en los medios para describir a alguien que no es del todo clásico, por llamarle de alguna forma. Y dijeron, bueno, está la traición, como no hace un siglo que pasó la elección, 48 horas, y los señores se estaban abrazando frente a las cámaras de televisión, y los memes, el famoso león, que de alguna manera representa a Milei, y un pato, que es el que representa a Bullrich, ¿no? El león abrazando al pato, como si el pato necesitara esa protección, o si hubiese ese temor reverencial hacia el león, ¿no? Que obviamente es un animal mucho más poderoso. Y la pregunta es esta, ¿está mal o está bien el abrazo? Massa, ¿qué dijo? Massa habló de unidad nacional. Desglosemos primero entonces qué significará tener unidad nacional, cómo convocamos a un gobierno de unidad nacional y qué significa en términos políticos la unidad nacional. En primer lugar, quiero decir que, sobre todo a mí, me satisface, me complace, me gratifica que haya alguien que piense en la unidad nacional, sobre todo cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia, una democracia que no nos ha servido para tener los mejores resultados. Y tal vez, ¿por qué? Porque siempre hubo divisiones, escisiones dentro de lo que es el sistema político que terminaron de alguna manera haciendo también eco en todo el pueblo argentino. Tenemos hoy la famosa grieta. Ahora de eso no se sale con un decreto, tampoco con un eslogan y menos con una opinión. Eso necesita otro tipo de tratamiento mucho más profundo. Entonces la unidad nacional a la que convoca Massa no puede quedar en la letra muerta de un discurso, tampoco en el loteo de un próximo gobierno si llegara a acceder a la primera magistratura. No significa el reparto de los ministerios, de las secretarías de Estado. Eso no es un gobierno de unidad nacional, es lo que puede parecer unidad nacional, pero en realidad la unidad nacional es otra cosa mucho más profunda. Es compartir cuáles son las metas y los objetivos que tiene que tener el gobierno para diseñar la construcción de un nuevo país. Esa es la unidad nacional, donde convoco a los distintos sectores, a los diversos partidos políticos, a que enriquezcan con su opinión y que su opinión también sea vinculante respecto de los grandes temas nacionales, que no son muchos,
Hay 4 ejes sobre los cuales debe pivotar el engrandecimiento de la nación que viene, que me hubiese gustado escuchar de alguno de los presidenciables, pero que en razón de verdad nunca lo escuché, por eso me interesa mucho precisarlos hoy. La Argentina tiene que hacer epicentro en la agroindustria, en la minería limpia, en la energía sustentable, en la economía del conocimiento y por ahí también el tema turismo. Son los 4 ejes sobre los cuales tiene que pivotar el engrandecimiento nacional en el próximo gobierno. Y sobre eso tenemos que hablar, sobre eso tiene que nacer el consenso. Esa es la unidad nacional. No es el loteo de un gobierno. La unidad nacional nace cuando nosotros empezamos a crear el consenso, el acercamiento de ideas, cuando exploramos juntos el panorama futuro e iniciamos un plan de acción para unirnos, fusionarnos en las grandes aptitudes que pueden tener las distintas fracciones políticas para encontrar los consensos que nos unan como sociedad. Ese es un gobierno de unidad nacional. Y ese gobierno, entendido así, puede dar por terminada la grieta porque están participando, porque son protagonistas, porque el reparto del poder no es lo que los mueve, sino construir, planificar, ejecutar y gestionar juntos el destino de un país. A eso le llamo yo unidad nacional, porque si no, el otro es satisfacer simplemente el capricho de las fracciones o de los partidos políticos o de los mismos personalismos políticos. Decir, bueno, le doy protagonismo a este tipo, se calla, los seguidores de él harán lo que el tipo le dice y se terminó. Eso en realidad no es unidad nacional, eso es conformar a la política y seguir profundizando la división entre la política que va por un lado y las necesidades de la gente que van por otro lado. Por eso el gran divorcio entre la política y la gente, el pueblo, el soberano. Eso por un lado. Pero volviendo al tema que habíamos iniciado a modo de conversación, de los abrazos, ¿cómo podemos hacer un país de unidad nacional? ¿Cómo podemos formularnos, terminar con la grieta? ¿Cómo podemos entrar en la dinámica del reencuentro nacional si los que se promociona a modo de justificación, de fundamentar por qué razón no aceptan que tanto Macri como Bullrich se abracen con el señor Milei? Ah, no, porque ofendió a los radicales. Ah, no, porque a mí me dijo tirabombas en las escuelas y... Así que por eso no se puede hacer el reencuentro nacional, es la pregunta. Empecemos a recorrer un poco la historia, empecemos a ver qué pasó en otras partes del mundo, pero acá en nuestra propia historia nacional, a Menem, que no fue precisamente presidente en el siglo XIX, a Menem lo metieron preso. Cuando Menem se convirtió en presidente de la nación, se abrazó con el almirante Rojas y aquel que era su carcelero, el que le había negado ir de visita a los funerales de su madre, lo fue y lo ascendió en su carrera militar. Perón y Balbín no se abrazaron. Perón había encarcelado a Balbín, no se abrazaron. Vamos al siglo XIX, la pelea entre Sarmiento y el general Urquiza. Sarmiento había sugerido la horca para Urquiza y luego de haber sido ungido como presidente de la nación, Sarmiento se dio cuenta que lo habían dejado solo y que necesitaba el amparo, el refugio del que era en aquel momento gobernador de la provincia de Entre Ríos, que era Urquiza, a quien él había ofendido. Urquiza fue, lo abrazó, lo protegió, salió de la casa de Urquiza el presidente Sarmiento y dijo, ahora sí me puedo sentir el presidente de la nación. ¿Y qué pasó acá entre Güemes, Dorrego
y no me acuerdo cómo se llama el otro prócer importantísimo, donde también hubo peleas intestinas y después se terminaron amigando. Entonces, la historia argentina está llena de desencuentros. ¿Qué pasó con Massa? Massa no le dijo a los kirchneristas que los iba a encarcelar, a Cristina Fernández que era una chorra, y sin embargo después se abrazó con Cristina, se abrazó con los señores camporistas, se abrazó con los kirchneristas y ahora trabajan para él. Entonces, la unidad nacional no cambia con opiniones, sino con gestos. Esos gestos que se convierten claramente en señales que pueden constituir ejemplos si provienen de la buena fe, de la bona fides. Todas las cosas que uno debe hacer en política o en cualquier otra circunstancia deben estar movidos como esencia por la buena fe. Si la buena fe los persigue a Massa, a Milei, a Bullrich, a Macri, a los radicales, bienvenido sea, pero háganlo de buena fe. La nación argentina solamente va a salir adelante en la medida en que encuentre el camino del reencuentro nacional, ya sea con Massa, que formuló al encuentro nacional, o sea con Milei, que dio un paso en este reacomodamiento de fichas con Macri y con Bullrich. Vos sabés que yo no te voy a decir por quién hay que votar, a mí me parece una falta absoluta de respeto. Cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer. Lo que sí, te voy a dar más o menos las coordenadas de qué es lo que pasa hoy en la Argentina. Hasta este momento la situación es esa. Todavía siguen intentando fundamentar, justificar, herir y saherir a todos los que conforman el espectro. No se dan cuenta que el voto es del elector. Por más que le digan, mire, yo me voy a asociar con el elector va a saber lo que tiene que hacer. Y el elector es muy probable que escuche este comentario para que sepa cómo se hizo la historia política, de dónde venimos. No salimos de un repollo, tenemos una tradición y la política significa eso, entre otras muchas cosas. En la noche de hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a recorrer un poco todo este camino que nos ha llevado a este proceso eleccionario y lo vamos a hacer con un senador nacional para que nos explique cuál es la visión del país que tenemos hoy, cuáles son los riesgos que puede encontrar la Argentina en este derrotero democrático hacia el día 19 de noviembre, fecha del balotaje nacional. Claro que todo eso acompañados de brújula, porque vos y yo no queremos perder jamás el rumbo. Entonces, brújula, siempre brújula. Cobro mi sueldo en Macro. Si sos empleado público y cobras tu sueldo con nosotros, disfruta de beneficios exclusivos. Todos los miércoles tienes hasta un 40% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Y con Modo, los beneficios se multiplican. Sonreí, pensá en grande, pensá en Macro. Que no te pique. Cuidémonos del dengue, zika y chikungunya. Vacía y coloca boca abajo todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Cambia el agua de bebederos de animales. Limpia desagües y canaletas. Tapa tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Evitemos la reproducción del mosquito. Gobierno de Salta. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, para Ven
Vení a disfrutar de la 13ª Feria del Libro de Salta del 1 al 5 de noviembre en la Usina Cultural. Más de 50 editoriales de todo el país, shows en vivo, presentaciones de libros, talleres, charlas y un espacio exclusivo para las infancias. Consulta la programación en www.culturasalta.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Organiza Secretaría de Cultura, Consejo Federal de Inversiones, Gobierno de Salta. Gustavo, Gobernador. Bueno, muy bien, ya estamos de retorno en Brújula Política para no dormir, para charlar, para entender posiciones, discutir opiniones y demás. Esta noche lo vamos a hacer con el senador nacional Sergio Leavi, un hombre que ha venido trabajando intensamente en política, lo ha hecho también desde su lugar ahí en el Senado Nacional. Y bueno, seguramente tiene una visión, lo que los provincianos no vemos acá, lo pueden ver ahí en Buenos Aires, así que vamos a charlar con él. ¿Cómo va, Sergio? Buenas noches, Jorge, buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué ves hoy? Bueno, primero que nada, el día jueves el Senado y la Cámara de Diputados se unen en una asamblea legislativa para aprobar lo que viene, ¿no? Que es el balotaje. Eso lo tiene que aprobar la legislatura, o sea que ya nos citaron para el jueves a las 12 del mediodía. Todo indicaría que vamos a tener elecciones el 19 de noviembre y creo que es un hecho democrático importante donde se juegan dos modelos de país, un país en el cual creemos que quieren cambiar muchas cosas y muchas de las cosas que ya quieren cambiar ya fracasaron en la Argentina. Milei fue cambiando también su discurso, que voy a dolarizar. Después un periodista solamente preguntándole al aire, mirá que la Constitución lo prohíbe, ¿no? Porque tenés que tener moneda propia, dice la Constitución. Ah, bueno, ya vamos a reformar la Constitución, empezó a cambiar, que lentamente, en 20 años lo iba a hacer. Y yo te digo, empezaron a cambiar, ¿no? Y ahora con esto de la casta y de repente encontrarse con que se junta con un sector más importante de la casta, la verdad que se le acabó el discurso. Me preocupó mucho verlo el día martes, creo que fue, el día miércoles, ayer, en el programa de América, donde estaba muy desorientado en su discurso, ¿no? Milei. Milei, que cambió tanto. ¿Cómo lo ves a Milei? ¿Qué pensás vos de Milei? Milei es una persona que a muchos lo había enamorado porque venía con propuestas revolucionarias en todo sentido. Hablaba cosas que no entiendo cómo un provinciano podía votar, como por ejemplo decirnos que nos iba a quitar toda la coparticipación, que cada provincia se autofinancie, que si sos pobre seguirás siendo pobre, o si no, en un momento dice que se unan las provincias que estén con situación financiera mala, ¿no? Y vos de repente te encontrás con alguien que bueno, nosotros de la política lo veíamos como que lanzaba muchos eslogan de campaña, pero nada firme, ¿no? Pero después creo que la mayoría de los argentinos empezaron a ver que una persona que tiene sus problemas psicológicos, psiquiátricos, no sé de qué tipo, porque le empezaba a ver un perfil que por ahí te asusta, ¿no? ¿Es preocupante? Sí, es preocupante, ¿no? Que cambie tanto de un día para el otro, ¿no? Que una propuesta se transforme en algo que no era la propuesta. Entonces creo que Menem dijo una vez, si yo le contaba lo que iba a hacer, que iba a vender YPF, ferrocarriles al Estado, nadie lo hubiese votado. En cambio te dice lo que quiere hacer, ¿no? Dice, bueno, en eso está muy bien. Está perfecto. No le está mintiendo a la gente. Bueno, pero lo que yo digo es que te dicen las cosas, te voy a privatizar la salud. Si no tenés plata,
te la Voy vas a a tener que privatizar arreglar. la educación. Voy a privatizar la educación. Y cuando hay una escuelita que tiene 10 chiquitos y está en medio de los cerros y el camino de tierra, y la cerramos, ¿viste? Entonces, si vos estás en esas mismas condiciones, o si vos amás la educación pública, no podés estar apoyando. Entonces vos vas a ver los chicos de la UNSA y te dicen que quieren votar a Milei y decís, che, hermano, ¿y por qué no está en la Católica ahí? ¿Por qué no tengo plata? ¿Y por qué? Entonces, eso es lo que me parece que llegó a convencer muy rápidamente en una red que nadie la estaba manejando políticamente, como el TikTok, Ajá. que tiene, por ahí te suben una noticia, 50.000 vistas en media hora, ¿no? Y nosotros todavía estamos por ahí con otro sistema de comunicación que no es el que muchos jóvenes y ya adultos están mirando, y creo que eso fue un adelantado. ¿Por qué ganó en primera vuelta Milei y ahora en las generales, por qué ganó Massa, que había salido tercero? Y la gran, ¿qué te puedo decir? Vedette, que era Juntos por el Cambio, se terminó desinflando, salió tercero. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Un día me junté con un colega, ¿no? Un senador que me decía, somos tan tontos, era Juntos por el Cambio, ¿no? Que nos estamos peleando para ver quién de nosotros va a ser el presidente. Y no nos estamos dando cuenta que hay una oposición fuerte, que no está todavía débil como ellos pensaban. Un oficialismo. Un oficial. Ellos era un presidente del PRO en su momento, ¿no? O sea, era la oposición. Entonces. Él decía que veían tan fácil ganar la presidencia que se peleaban a ver quién iba a ser el presidente. No, pero no te olvides una cosa, y eso también te lo digo a vos. Cuando estábamos en plena campaña, promediando el año pasado, se decía que el que gane la interna de Juntos por el Cambio era el presidente de la Nación. Bueno, eso es lo que ellos expresaban. Por eso él me decía, estábamos tan confundidos, él estaba haciendo mea culpa, ¿no? Y cuando vos ves cómo creció Massa, porque hasta en el mismo peronista, cómo creció Massa, fue cuando empezamos a verlo actuar, ¿no? Cuando se puso en el papel. Para mí hay un antes y un después del acto de Tucumán. Fuimos a Tucumán todos. ¿Estamos hablando de qué fecha? Y 40, no hace 50, mucho, no hace 45 mucho. Acá en días. Tucumán, claro, fueron los gobernadores, Sí. Mansur hizo un gran acto, primero algo institucional ahí en la Casa de Gobierno, después fuimos a un teatro. Donde está la foto de que te está saludando la voz, ¿no? No, esa fue acá en Salta. Pero en ese acto, yo lo veo, estaban muchos senadores, ¿no? Entonces una senadora del sur me pregunta, ¿y a qué venimos? ¿Viste? Porque era medio, no sabíamos a qué veníamos, ¿no? Y le digo, yo venimos a contagiarnos un poco de euforia, meter un poco de inyección a la política, ¿no? Y bueno, habló Mansur, y Mansur tiene un discurso muy peronista, compañero, y vamos para adelante. Y ahí habló Rossi también con un buen discurso, y Massa cambió, dejó de ser un discurso técnico y también nos empezó a arengar, ¿viste? Que empecemos a trabajar, que había que recuperar la unidad del país, la unidad nacional, que vamos a hacer un gobierno para todos. Y después hubo un acto de 70.000 personas. Y ahí yo veo que se dinamizó, O sea, ¿vos crees que hay una transformación? Fue como el se quiebre, puso el papel digamos. de candidato y de presidente, ¿no? Porque uno pensaba que, bueno, estaba manejando. Vos fijate que las últimas medidas que toma Massa, perseguir a los que están vendiendo el dólar blue, ilegal, el que empezar a mostrar que quiero sacar el impuesto a las ganancias. Y los otros le decían, ¿no? Los senadores de Juntos por el Cambio, mandala. Cuando los mandó, porque tenían proyectos ellos presentados, todos empezaron a votar en contra. Y si ellos mismos querían que se elimine el voto del... Entonces, cambió mucho el panorama de cuando Sergio Massa se puso en el papel de presidente. Ahora tengo una y a manejar pregunta que tiene que ver con lo que cualquier argentino puede reflexionar. Sabemos que Massa es un gran candidato. ¿Por qué decimos que Massa es un gran candidato? Primero porque tiene la posibilidad de transmitir adecuadamente un mensaje, ¿no? Que eso es muy importante. Sí. Lo hemos visto además en los debates televisivos. Por eso en los debates creció muchísimo él, ¿viste? Y Patricia es la que se quedó ahí con... Porque no tiene la misma facilidad de expresión Sí. que Massa, ¿no? Entonces, la inteligencia de las personas se mide en cómo pueden transmitir un mensaje adecuadamente, pero además cómo pueden esbozar sus ideas a través de una argumentación que sea creíble. Y eso es lo que Massa le saca ventaja. Ahora, por un lado tenemos eso, por eso digo que es un muy buen candidato. Pero eso
que Massa sea un buen candidato significa que puede ser un buen presidente de la nación. ¿Y por qué pregunto eso? Hay muchas que el argentino común dirá, ¿cómo? Este señor es el presidente virtual de la nación hoy, porque desde el día 3 de agosto del año 2022 se hizo cargo de ese superministerio de Economía. Y sin embargo se profundizó la inflación, llegamos al 42% de pobreza, hemos tenido una serie de traspiés en el reacomodamiento de una economía enferma. Entonces la gente dice, a este lo tengo que votar. ¿Te das cuenta de lo que pregunto? Perfecto, no, si todos nosotros... Hablaron eso entre ustedes. A nosotros también, porque si vos me decís, él es el candidato a la unidad, sí. Y bueno, no todos pensamos que era el candidato a la unidad, no todos, ¿viste? Pero cuando vos lo empezás a ver actuar, ves que realmente se pone en papel, no se deja conducir, él conduce, empieza a acomodar a todos los dirigentes. ¿Viste cómo somos los peronistas, no? Tenemos jefe y el jefe verticalista, ¿no? Somos como otros partidos que se la pasan discutiendo. Horizontales, no son horizontales, son verticales. Vertical. Bueno, hoy creo que el peronismo y muchos argentinos que no son peronistas, que son independientes, empezó a ver en Sergio Massa un conductor, ¿no? Porque vos podés ser el presidente virtual, pero vos no estuviste en la negociación con el Fondo Monetario, no tenés la espalda política para tomar medidas. Cuando él se puso en ese papel, empezó a tomar medidas. Yo mando, no dijo Alberto Fernández, me dijo que yo mando la ley para que aprueben el quita de ganancias. Y lo digo yo, que soy el ministro de Economía. Lo dice, empieza a mostrarte que hay una posibilidad de salir, vamos a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner, lo vamos a hacer llegar al norte, y empieza a mostrarte otra Argentina, un futuro. Y bueno, todos empezamos a creer, y yo creo que... Creyeron en el liderazgo de él. Porque es una persona que está preparada y se ha preparado toda su vida. Ahora hay una cosa que no sé si te diste cuenta, pero lo traigo a colación por lo que estás diciendo. Tanto en el discurso de cierre de campaña antes de las elecciones, como después de haber ganado las elecciones, tuvo que hablar Sergio Massa, no nombró ni a Cristina, ni a Néstor, ni a Perón, ni a Evita, a ninguno. Él habló de lo que va a hacer él, del pueblo argentino y de la unidad del pueblo argentino. Y la unidad nacional, y un gobierno de unidad nacional, porque tenemos que cerrar ¿Por qué habrá hecho eso? Tenemos que cerrar las grietas, porque bueno, primero porque es inteligente, ¿no? Yo no puedo hablar, Milei va y habla mal de los radicales, dice que no sirve Hipólito Yrigoyen. Es lo mismo que nosotros digan que no sirve Perón ni Evita, ¿viste? O que le pega a Alfonsín todos los días. O que le pega a Alfonsín, que es un ídolo para cualquier radical, y para muchos democráticos, demócratas, que pensamos que fue el padre de la democracia, se bancó cuántos golpes militares, venían por él y él puso todo. Sí, no fue económicamente el mejor gobierno, pero fue un gran demócrata, ¿viste? Se murió pobre. ¿Qué puede hablar mal de Alfonsín? Y viene nomás ya que después quieren que los radicales lo voten. O sea, eso es... Te falta un poco de inteligencia, ¿no? Ponerte enfrente de Patricia y decirle que es una montonera y después pedirle, che, vení a acompañarme. O sea, creo que es muy duro, ¿no? Porque sin ningún sentido. No es que Patricia lo agredió, entonces él salió a defenderse. Es que larga frase. Por eso digo que no es una persona coherente, una persona que más bien, si sería el presidente, podríamos tener muchos riesgos, y está, como dijo Larreta, ¿no? Al filo de la democracia, porque habla de cosas que no son realizables en una democracia, ¿no? Si no me aprueban esto, por decreto hago un cambio drástico de la Argentina, cierro el Banco Central. Bueno, preguntarle a todos los economistas si se puede cerrar. Está bien que él sea economista, que sea recibido, todo lo que quiera, pero hay que ver si se puede llevar adelante esto, ¿no? Hoy veía que el dólar sigue caro y se compraron 122 millones de dólares para reserva, ¿no? O sea, nosotros venimos con un problema serio, que yo siempre lo trato de explicar a cualquiera que nos está viendo. Nos dieron un país endeudado como si te puedo dar un almacén a cualquier vecino, hacelo andar. Debe 10 meses de alquiler, no le paga a tu empleado hace 6 meses, todos los proveedores los tenés con cheque devuelto, nadie te quiere fiar, y dice, anda a manejarlo. Vos podés ser lo más inteligente posible, tener espalda, pero si no tenés financiamiento, no lo podés hacer andar. Así agarramos el país, con una deuda tremenda. Y para colmo no hicimos un buen financiamiento de la deuda esa, pateándola para mucho más adelante, quitando un poco de deuda, porque era una deuda ilegítima, que no nos merecíamos darnos 56 mil millones de dólares, que terminamos recibiendo 44, pero en realidad era mucha plata. El usurero te dio 5 veces más de lo que vos podías respaldar.
Entonces, todo ese tipo de cosas ya estamos adentro, ya tenemos esa deuda, somos una nación, tenemos que pagar porque lo otro. Pero bueno, hay que entender de dónde nacemos, ¿no? De dónde arrancamos como gobierno. Y ahí creo que Sergio, ya con la experiencia que tiene, creo que es el único que está en condiciones de seguir negociando con el Fondo Monetario, siendo presidente. Y creo que lo mejor que va a pasar es que va a haber un balotaje. Y en el balotaje se va a quedar muy fortalecido, porque le va a ganar por amplia diferencia a Milei por todas las cosas que están pasando estos días, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para creer en Massa? ¿Por qué hago la pregunta? Y te va a pasar a vos lo tenés a Milei y lo tenés a Massa, no hay más opciones. El balotaje son solamente 2. Massa, como dijimos, es un muy buen candidato, probablemente el mejor de los 5 que quedaron antes del escenario del balotaje. Comunica bien, se mueve bien, es inteligente, tiene capacidad. Pero había un talón de Aquiles de Massa, que era su credibilidad. La gente puede creer en Massa, ¿es Massa el que se muestra o tiene otras caras Massa? Pues se lo han planteado también dentro del Partido Justicialista, dentro de Unión por la Patria plantearon el tema ese. ¿Cómo se lo ve ahí? Mira, si hay alguien que se preparó, que viene de muy joven peleando en la presidencia y siempre con respaldo, no tan solo de su pueblo, en su caso cuando fue candidato, fue intendente de Tigre, sino que él tiene también muchos contactos con el poder real, ¿no? No nos olvidemos que hay un poder real, ¿no? Una vez Mañeto le dijo a Menem, no, yo nunca quiero ser presidente, si el poder pasa por mí, no pasa por yo pongo los presidentes. Claro, ¿viste? Entonces, él también tiene esos contactos, ¿no? Cualquier político tiene esos contactos. Entonces yo creo que no es tampoco bueno, ¿no? Porque por ahí puede tener muchos compromisos y demás. Pero en este momento del país, en este momento de la situación, creo que puede ayudar esa unidad nacional, esa unión, y hacer un gobierno que nos saque adelante, sin importar los partidos. Yo recuerdo esto que pasó en Güemes cuando vino Massa. ¿Será de buena fe cuando dice Massa, quiero la unidad nacional? Bueno, eso quería contarte una anécdota. Estábamos en Güemes y había 10 gobernadores. Y bueno, fue a firmar Gerardo Morales, ¿no? Y empezó el abucheo, ¿no? Se paró, le pidió que se callaran, él es mi amigo, lo defendió públicamente, acá estamos todos los Norte Grande, tenemos intereses en común, queremos tener energía más barata, podemos tener zonas cálidas, la ley de zonas cálidas. Empezó a hablar y todos se tuvieron que callar, ¿no? Por más que estén enojados con el jujeño, que ha reprimido, que ha tenido problemas, todo... ¿Vos lo estabas abucheando también? No, yo no, por supuesto que no, uno está... Pero yo lo que quiero decirte es que vos te das cuenta que si tiene que hacerlo públicamente, y lo dijo, no se... tiene carácter. No se vayan a querer sorprender si pongo muchos radicales, los mejores de otros partidos en puestos importantes del gobierno, porque quiero hacer un gobierno de unidad nacional. Ahora, hay un tema que lo decía en el editorial hace un momento. Un gobierno de unidad nacional no es el loteo de un gobierno. No es la repartija, esto le doy a la izquierda, a los radicales, al PRO, vengan todos, y al final yo soy el presidente. No tienen que converger ideas, participar todos en un gobierno de unidad nacional, haciendo escuchar su voz, porque hay que diseñar sobre 4 cosas el país, salir de este apriete económico que tenemos y saberlo sacar adelante. Es decir, no podemos tener hoy, el consenso nace primero con la lógica. Yo no puedo tener 18,5 millones de personas a las cuales asiste el Estado hoy, y tener 6,5 millones de personas que tienen trabajo formal. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, esa lógica es la que por ahí le falló en el populismo que siempre se denuncia, al justicialismo, al kirchnerismo y demás. Creo que Massa se da cuenta de eso. Primero porque maneja la caja. Y en segundo lugar porque nunca le escuché defender esas cosas. Él ha sido un hombre criterioso en ese sentido. Mira, coincido con vos. Nosotros tenemos errores como peronistas, como todo, como radicales, todo, pero bueno, siempre buscamos el bien común, la forma de que todos los argentinos estén contenidos. Hay errores, ¿no? Yo reconozco muchos errores en el ANSES, lo que estás diciendo vos, que haya casi 20 millones de argentinos que estén contenidos ahí, cuando hay algunos que realmente no les corresponde. Pero hay muchos que, bueno, gracias a tener una ayuda del Estado,
pueden sobrevivir, lo digo por las comunidades originarias, que se han jubilado personas que han trabajado en lo que han podido y realmente el Estado en algún momento los jubiló y demás. Pero bueno, creo que ese tipo de cosas hay que reverlo. Hay muchos que hay que ir integrándolo en el trabajo. Y eso Massa creo que me da la tranquilidad que lo va a hacer. Por ahí dicen ustedes, los peronistas, que son planeros. Ningún senador tiene un solo plan. O sea, no manejamos un solo plan. Por ahí las organizaciones sociales manejan los planes. Pero no hay ningún diputado, senador, provincial, municipal que maneje. Capaz que tenga una organización y tenga algunos planes que están dentro de su organización, dentro de su ONG. Pero en realidad hay casos muy claros, ¿no? En el cual uno sabe que hay cosas que hay que transformar en la Argentina, y uno de esos es esa persona que entra a trabajar en un trabajo temporario y en ese momento poder dejar el plan, y cuando se le acaba la cosecha poder volver al plan, ¿no? Cosas que el Estado debería tener fácilmente un seguro identificado un seguro y cambiarlo, de ¿no? Para que te des una idea, vos que conoces perfectamente el norte, Colonia Santa Rosa, que está en el corazón productivo del norte, no encuentra gente que vaya para la cosecha. La gente que se dedica, por ejemplo, a toda la parte de bananos, cítricos y demás, me decían, ¿por qué no encontramos gente que quiera venir a trabajar? Entonces, contra eso es lo que también hay que luchar. Pero eso es parte de la organización. No vamos a entrar en los detalles cuando todavía no tenemos el grueso trazado, ¿no? Yo coincido con vos en eso, pero bueno, tengo mis disidencias. O sea, si vos tenés un plan de 50.000 pesos y te llevan a trabajar y te dan 200, seguramente van a dejar el plan. El problema es cómo hacemos para que cuando se acabe la cosecha vuelva a cobrar los 50, ¿no? Entonces, ese es el tema que el Estado debería ser más ágil y solucionarlo, ¿no? Y controlarlo mejor. Estamos conversando con Sergio Leavi, senador nacional de Unión por la Patria. Estamos intentando ver si podemos encontrar el rumbo por el que tiene que transitar la Argentina hoy. La pausa y vengo en un minuto. Vení a disfrutar de la 13ª Feria del Libro de Salta del 1 al 5 de noviembre en la Usina Cultural. Más de 50 editoriales de todo el país, shows en vivo, presentaciones de libros, talleres, charlas y un espacio exclusivo para las infancias. Consulta la programación en www.culturasalta.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Organiza Secretaría de Cultura, Consejo Federal de Inversiones, Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Paira. Que no te pique. Cuidémonos del dengue, zika y chikungunya. Vacía y coloca boca abajo todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Cambia el agua de bebederos de animales. Limpia desagües y canaletas. Tapa tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Evitemos la reproducción del mosquito. Gobierno de Salta. Típica cara de cobro mi sueldo en Macro. Si sos empleado público y cobras tu sueldo con nosotros, disfruta beneficios exclusivos. Todos los miércoles tenés hasta un 40% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Y con Modo, los beneficios se multiplican. Sonreí, pensá en grande, pensá en Macro. Muy bien, estamos de retorno acá en Brújula Política para no dormir esta noche, conversando animadamente con Sergio Leavi, senador nacional
Estamos en presencia, 23 días nos separan del famoso balotaje. Nosotros intentamos describir más o menos a Massa y cómo lo ven quienes comparten su criterio político. Por ejemplo, Sergio Leavi, por ejemplo, el peronismo, toda la gente que está en ese amplio tinglado político que en definitiva es la base de sustentación de la propuesta masista, ¿no? También describimos un poco a Milei. Milei como esa rareza, ese hombre disruptivo, como le dicen ahora, que de repente empezó en una forma rutilante a sacar votos y nos sorprendió ganando las PASO. Pero ahora es preciso que la gente empiece a repensar, a recalcular cómo hacemos para producir el mejor voto. Dentro de esa instancia me da la sensación que Sergio Leavi todavía tiene varias asignaturas pendientes, pero que las ha ido remontando una a una. Por ejemplo, le dicen a Leavi, ¿qué va a pasar con el tema de la inflación, que es el problema número uno que tienen los argentinos, ¿no? Vos fíjate que cualquiera podría presumir que el tema de la corrupción es un tema muy importante. Sin embargo, el pollo de Insaurralde ganó en Lomas de Zamora sin ningún tipo de problema. La gente sigue votando. Eso también es una gran responsabilidad de la gente, pero bueno, no está dentro de la prioridad de los argentinos. La prioridad es comer hoy, que yo pueda tener mi billetera y me alcance. Entonces, el tema de la inflación. Por ahí creo yo, esta es una deducción personal mía, que una de las cuestiones por las que perdió en esta elección Milei es porque no se habló de todo un poco, hizo como un popurrí de cosas, ¿no? Habló de la educación, la salud, pero no hizo el epicentro en lo que él sabe que es el tema económico, que es donde lo puede ajustar realmente a Massa, ¿no? Porque los resultados económicos son precisamente la asignatura pendiente, el talón de Aquiles de Massa. ¿Los convence a ustedes todo lo que dice Massa? Ustedes le preguntan, ¿por qué no lo pudiste hacer ahora? ¿Por qué tenemos que esperar a que cambie el gobierno el día 10 de diciembre? Massa te va a decir, porque yo ahora no soy el presidente. El presidente es Alberto. Salió Cristina cuando fue a votar y dijo lo mismo. A mí nadie me escuchó, pero el presidente es Alberto. ¿Es correcto así? ¿Se están lavando las manos o en parte es así la realidad? ¿Cómo entendemos? Tenemos un país muy presidencialista, ¿no? El presidente... Hiperpresidencialista, sí. El presidente es todo, ¿no? Ni la vicepresidente, ni nunca un vicepresidente movió el amperímetro de ningún presidente. La misma Constitución lo dice, el vicepresidente... Va al Senado y conduce la Cámara Legislativa alta, ¿no? En realidad yo creo que Massa se jugó con nosotros, ¿no? Con los peronistas, digo, ¿no? Porque si a Massa no lo llevábamos de candidato, corríamos el riesgo que renuncia al ministerio y se caía todo lo que nosotros los peronistas creemos que podemos hacer, ¿no? O sea, no tenían otro hombre, además. Agarró el fierro caliente. Y bueno, si agarró el fierro caliente, no lo pudo mejorar, también tiene su mérito eso. Tenemos presidente, tenemos candidato, tenemos ese eslogan que mandamos nosotros publicitario, es verdad para nosotros, ¿no? Porque capaz que uno tenía el corazoncito, me gusta más Scioli, al otro le gusta más Mansur, pero en realidad el único que tenía todas las condiciones era Massa, porque Massa estaba en un lugar muy importante. Mira que Mansur era el jefe de gabinete en algún momento, pero bueno, él manejaba la economía y realmente si él se enojaba con nosotros, si le quiere decir, nos quedamos sin candidato, vamos a ver quién de los otros va a ser el presidente. Nosotros lo que creemos que podemos cambiar la Argentina y mejorarla, como la mejoramos más de 10, 12 años con un gobierno peronista que fue revolucionario, que logramos muchas conquistas sociales, jubilaciones, pensiones, bueno, lo que podemos nosotros siempre hablamos de obras públicas y demás. Creemos que Massa es la síntesis de todos los sectores, ¿no? No es ni kirchnerista, ni es de derecha, ni de muy de izquierda, ni. La verdad que con Massa nos sentimos contentos y conformes mucho de lo que estamos. Ahora, si Massa fracasa,
si no hace un buen gobierno, ¿qué le van a contar? Ahora quedan pegados todos otra vez, ¿eh? No, pero estamos convencidos que puede salir adelante. Nosotros creemos que... Pero ¿sabes cuántas veces escuché Pero eso? bueno, pero viene Bullrich y te dice, quiero hacer lo mismo que hacía Macri, pero más fuerte. Ay, no endeudó, no dejó todo destruido. Viene este loco y nos dice que te quiere quitar la educación. Y bueno, Massa es por lejos el mejor candidato. O sea, nosotros no tenemos una duda que Massa es el que más preparado, el tipo que es más coherente, que puede llevar a la Argentina. No se va a correr de todas esas promesas. Bueno, que además, ¿qué prometió? No tiene que convencer que nos saque de la inflación, que nos saque... Después no prometió nada, no dijo que la universidad le va a hacer algo, dice que va a mejorar la educación, todos decimos que va a pasar de 6% al 8%. Me imagino que en este presupuesto que está presentando ya lo dice. O sea, no está engañando porque nos está prometiendo cosas que son imposibles. El tema de ganancias que lo hizo ahora también. Lo hizo a ganancias, porque uno dice, ¿cómo le va a quitar ganancias si es un impuesto coparticipable? O sea, las 23, 24 jurisdicciones se van a enojar todo porque es menos plata que le llega. Bueno, le prometió que con la ley de cheque vamos a compensarlo. Entonces, no es ningún improvisado, no es un tipo que dice, paso a la motosierra, saco el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo construimos? Claro, donde sea negocio, vamos a ir a una autopista en la provincia de Buenos Aires, capaz que se hace. Pero ¿quién se va a hacer arreglar la ruta 40 en la zona de ¿Y el concepto de Salta? federalismo cómo lo desarrolla? Bueno, A nosotros nos importa mucho, pues somos provincianos. Bueno, a mí me gusta mucho Massa porque lo veo muy convencido del Norte Grande, ¿no? Se apoyó en los 10 gobernadores, que pueden ser 11 o 12, porque ahí queremos incorporar... 19 fueron al Sí, bueno, pero el Norte Grande Sí. y la provincia Son de Buenos 10. Aires son los que le van a dar el triunfo, ¿no? O sea, ahí está el poder que si llega al gobierno. Y él lo veo muy comprometido con los 10, 12 gobernadores de signo radical, Valdés en Corrientes y Morales acá de Jujuy. ¿Por qué le dio tanta importancia a Salta, Massa? Bueno, primero con Salta hay un tema pendiente todavía, ¿no? Lo vi en el último acto, nuestro gobernador muy a la izquierda, ¿no? Muy afuera de la importancia, fue la provincia que peor le fue a él, y lo vio con malos ojos que no se haya puesto la camiseta cuando era su amigo, ¿no? O cuando es su amigo. Bueno, pero ahora Sigue la siendo provincia de su Salta Levantó un recuperó, escuchame, lo dejó a 3 puntos de Milei. Bueno, No, y en o el sea, norte, hay un de donde trabajo. venimos nosotros, Ajá. le trajimos el triunfo, ¿no? Así que venimos trabajando fuerte, todos nos unimos también en Salta, porque lo primero fue un cachetazo para todos, ¿no? Nosotros estábamos compitiendo en una primaria por la Diputación Nacional y no nos mirábamos cómo estaba Milei, ¿no? Capaz que si la gente de Auto nos sacaba los votos del Rana, nosotros le quitábamos ellos, y por otro lado estaba creciendo alguien. Es una forma de decirte que estábamos distraídos en la nuestra, Sí. cuando realmente estábamos jugando una cosa mucho más importante para todos los salteños y los argentinos, que ver quién es el presidente, ¿no? Y Claro. no por ahí una internita provincial, ¿no? Sergio Leavi es el presidente de la Comisión de Defensa en el Senado Nacional. ¿Cómo están los militares hoy? Vos sabés que yo veo que el gran ¿Cómo ven éxito... el proceso esto? ¿Cuál es el grado de civilidad que tienen? El gran éxito que yo veo en los 40 años de democracia es que ninguno o que muy poca gente sepa cómo se llama el jefe del Estado Mayor del Ejército, ¿no? ¿Quién es el jefe del Estado? Yo tampoco lo sé. ¿Quién es? Hoy es Martín Paleo, un general que lleva ya 3 años. Si hacemos este ejercicio no lo contesta nadie, te digo, ¿no? No, porque antes, yo lo digo porque hace 20 años o 30 años, desde el 83 hasta el 2000 y pico, todo el mundo sabía quién era el jefe del Estado Mayor, porque en cualquier momento iban a golpear la puerta de los cuarteles y teníamos un presidente de facto, ¿no? Creo que un gran logro de la democracia fue esto, ¿no? De no saber ni cómo se llama el jefe del Estado Mayor. También una gran deuda que tienen los 40 años de democracia, que no tengamos un futuro, un país en orden, en crecimiento y para que tengamos bienestar todos los argentinos. Creo que es la meta que tenemos que poner para adelante. Creo que el gran éxito de la reforma de la Constitución del año 93 fue esa, ¿no? De tratar de que de una vez por todas los presidentes duren 4 años y si es bueno pueda reelegirse y estar 8 años. Pero cualquiera aguanta 4 años de un mal presidente, no tiene por qué no poder esperarlo y votarlo, como ya nos pasó en la democracia, que 6 meses antes se asumía y no había ningún problema, seguimos adelante con la democracia. En otro caso, si serían 6 años,
hubiésemos tenido mucho inconveniente. Creo que fue algo importante para que los militares hoy cumplan con su rol, que es de defensa nacional. El plan de defensa nacional es muy importante. Hay una determinación de nuestro presidente de que hay que cuidar los recursos naturales, tenemos que tener una política defensiva, de que no nos invadan. Nosotros no somos de ir a avanzar sobre otros países, ¿no? No somos un país de paz, un país de y paz, de neutralidad. Pero tenemos que tener nuestra Fuerza Armada, y ahora estamos completando con muchos armamentos nuevos, le estamos poniendo mucho capacitación y demás, porque tenemos el Fondo Nacional de la Defensa, que lo tenemos hace 6 años, ayudó muchísimo para que la Fuerza Armada tenga muchas herramientas nuevas, ¿no? Muchos equipamientos nuevos. Muy bien, Sergio Leavi, te agradecemos que hayas estado conmigo esta noche. Muchas gracias, Jorge, a vos. Sé que tenés un programa con mucha audiencia, así que el honor es mío, ¿no? Y como te digo a vos siempre, si vos jamás querés perder el rumbo, esto, brújula, siempre brújula. Hasta la próxima semana.